Cuando estamos celebrando esta fiesta, esta Navidad, una de las cosas distintivas son las luces, ¿verdad? Aquí tenemos lucecitas y aquí en las calles se iluminan, se ponen muchos adornos. Así que una de las cosas que realmente resaltan son las luces. Y es interesante porque el texto que ha leído nuestro querido Antonio, de Isaías capítulo 9, estaba mirándolo y me llamó la atención que justamente antes de estos versículos que él nos ha citado, en el versículo 2, dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, o ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y es muy interesante pensar en la luz. Se han hecho varias referencias a la luz, al Hijo de Dios como la luz, y la oscuridad reinante, sombra de muerte o tinieblas. El pueblo andaba en tinieblas. Y estaba pensando en esta realidad, porque se piensa en la Navidad, se piensa en las luces, en las comidas, en las familias, en todas las cosas que hacemos, en los regalos. Pero es muy interesante pensar que nuestra sociedad está en sombra de muerte y en tinieblas. Y por muchas luces que pongamos, no vamos a poder solucionar ese problema profundo que tiene el ser humano en su corazón. Nosotros, los seres humanos, queremos solucionar ese problema por nuestros propios medios. Y en nombre de la ciencia, de la tecnología, de los nuevos avances, de la religión, de la filosofía, queremos ser la luz. Pero no podremos llegar a satisfacer esta necesidad de oscuridad, de sombra de muerte que tiene el ser humano, pues desde que pecó el primer hombre, Adán. Así que Jesús es la luz, con mayúscula, que alumbra, que ha venido para alumbrar, que ha venido para vencer a la oscuridad. Y dice el apóstol Pablo a los filipenses que nosotros también venimos a ser como luminares en medio de este mundo. Somos lucecitas o luces que brillan, no deslumbran, brillan para alumbrar el camino, ¿verdad? Me estaba haciendo pensar esta reflexión, porque en esta mañana mi idea no es que hablemos de Navidad como un evento más que se celebró ayer, ¿no? Sino que hablemos de Jesús. Es curioso eso que sale ahí abajo. Hablemos de Jesús, el auténtico motivo de la Navidad. Y vamos a ver básicamente de una manera sucinta 3 aspectos de la Navidad de Jesús, de su nacimiento. Jesús es Dios. Se ha hecho referencia, Antonio ha hecho ya varias referencias. Jesús es Dios haciéndose hombre igualmente. Así que vamos a complementar lo que nuestro hermano nos ha ido expresando. ¿Y con qué propósito se hizo hombre? Cosas que quizás nosotros sepamos, ¿verdad? Vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios. Vamos a ver que Él nos dice en la misma Escritura, pues sobre estos asuntos de que Jesús es Dios, de que Jesús vino a haciéndose hombre y con un propósito muy claro. Y es que el impacto de Jesús en este mundo es incuestionable. Aun si no fuésemos cristianos, es impresionante y digno de estudiar un hombre que, mira, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, no habiendo viajado más de 300 kilómetros desde su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad y sin haber escrito un libro, sea el hombre que más ha impactado a la humanidad. De manera que el tiempo mismo se ha dividido, el calendario se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Hay una enciclopedia reconocida, la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica usa como unas 20.000 palabras para hablar de Jesús y nunca insinúa que Él no haya existido. Es más, usan más palabras para hablar de Jesús que para describir las vidas de Aristóteles, de Alejandro el Grande, de Cicerón, de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Jesús fue un personaje histórico real que vivió en esta tierra, en este mundo y que impactó de una manera tremenda.
Por eso es importante que hablemos de Él. Por eso es importante entender quién es realmente Jesús, este niño que nació, este hijo que nos fue dado, como hemos escuchado, cómo se describe este acontecimiento en la palabra de Dios y cuáles fueron los propósitos. Porque creo que aparte hay un gran plan de Dios. Bueno, aparte no, es el gran plan de Dios para el rescate del ser humano perdido y alejado. Así que vamos a ver cómo Dios da a su Hijo para salvar lo que se había perdido, el hombre. El gran escritor C.S. Lewis, o C.S. Lewis, como queráis, dijo: Dios no puede ser producto de mi imaginación, porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. Indudablemente está claro que puede haber muchos puntos de vista acerca de quién es Jesús. Por supuesto, una gran parte de la humanidad no cree que Jesús sea Dios en toda su plenitud. Algunos movimientos, incluso dentro de los llamados cristianos, niegan de la total deidad de Jesucristo. Fue uno de los grandes debates de la Iglesia al principio. Pero la Escritura nos dice que Jesús es Dios. Lo afirma con total claridad. Él dice que existía antes de nacer. Antes de venir a este mundo, ya Jesús, ya la segunda persona de la Trinidad existía, convivía, mantenía una relación de amor con Dios, comparte existencia con Dios. Tenemos un Dios especial, un Dios que existe en tres personas distintas. Es impresionante, nuestro Dios es un único Dios, pero existe en tres personas que conviven, que coexisten, que comparten una misma esencia. Él no fue un ser creado, Él existía antes de su nacimiento como Dios. Así que posee el atributo de la eternidad. ¿Qué significa esto? Que no tiene ni principio ni final, que está fuera del tiempo. Eso es lo que es la eternidad. Sus valores no son los nuestros. Nosotros sí pertenecemos a este tiempo. Dios crea el tiempo cuando crea este mundo, pero Él está fuera del tiempo. Ni principio ni fin. Eso es la eternidad. Por eso una manera de hablar que oigo a veces es la eternidad pasada, la eternidad futura. Vale, son cosas para intentar entendernos, pero que no tienen sentido porque la eternidad no tiene ni principio ni fin, ¿no? Entonces, ahí está. Dios existía antes de venir a este mundo, Jesús. Dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 3, voy a leer algunas citas para que nos quede constancia de lo que estoy diciendo, que no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios mismo. Hebreos 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cuando habla de esa expresión, ¿no? La expresión exacta de su naturaleza, habla ahí una palabra, en el griego es carácter, indica que Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios, su misma esencia, tiene los mismos atributos de Dios Padre. La profecía del Antiguo Testamento afirma la eternidad, lo hemos visto, Isaías 9:6, que es un Dios que va a existir por siempre, que tendrá un reino sin fin, ¿no? En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice que sus orígenes son desde los tiempos antiguos y desde los días de la eternidad. También Cristo mismo se atribuyó la eternidad cuando declaró allí en el capítulo 8, versículo 58, hablando a los fariseos, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y no dijo yo era, dijo yo soy. Una expresión importante, indica su eternidad. Ellos mismos podían entender esa palabra como el mismo nombre de Dios, el gran yo soy. Ellos lo captaron perfectamente, de hecho decían que blasfemaba, ¿no? La plena declaración de Juan: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No dice que el Verbo era divino, ni que el Verbo era un Dios, dice que era Dios. La Biblia dice también en el versículo 13 que este Dios subsiste, ¿no? Antes que todas las cosas.
Hebreos 1:2 también, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó herederos de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En Colosenses capítulo 1 y versículo 16 también habla de que Él es el principio de toda la creación, ¿no? Como hemos visto aquí en Hebreos. Colosenses 1:16 también. Pasajes que conocemos seguro. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él, dice el verso 17 que estoy leyendo, todas las cosas permanecen. Así que no solo existe, ha creado todo lo que existe y además sostiene todas las cosas que existen con su poder, ¿no? Jesús mismo se reconoce como Dios también. Ya hemos visto un ejemplo. Pero Él mismo decía tener los atributos que solamente Dios posee. Allí en Mateo capítulo 9, versículo 4, cuando le traen a un paralítico y Él piensa y dice, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué estáis cavilando, no? Así es omnisciente, es omnipotente. Él mismo dice, ese pasaje es tremendo, dice, ¿qué pensáis que es más difícil? ¿Decirle a un paralítico que se levante o perdonarle los pecados? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, coge tu cama, vete a tu casa, ¿no? Todopoderoso, todo omnisciente, hacía cosas que solamente Dios puede hacer. Las personas en su día sí lo reconocieron, aun siendo renuentes, pero lo reconocieron. Perdonaba pecados, resucitó a los muertos. Hay varios ejemplos en los evangelios de Jesús resucitando a muertos, ¿no? Cosas que Él solamente podría hacer Dios. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 lo reconoce como preexistente. Dice que existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él existía en la misma esencia, en la misma forma de Dios. Cuando Tomás, recordáis al discípulo Tomás, que no creyó porque no estaba en el momento de la aparición en esa primera instancia y después lo reconoce, allí en el capítulo 20 de Juan, le reconoce como Dios mío, Señor mío y Dios mío, y se rinde a sus pies. Pablo llama Dios a Jesucristo. En el capítulo 9, verso 5, en Tito 2:13, habla de Dios, habla de Cristo como Dios mismo, sin ningún tipo de duda, sin ningún problema. Juan igualmente, 1 de Juan 5:20, llama a Dios a Jesucristo. La carta a los hebreos que hemos leído reconoce la divinidad de Jesucristo también, en el capítulo 1 y versículo 8. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 8, también le reconoce o le llama el Todopoderoso. Así que estamos hablando de Jesús, no es un ser, no es un hombre más. No es alguien que vino a implantar una religión. No es alguien que vino a promover una revolución política. No es alguien que vino a satisfacer las necesidades económicas que había también, la persecución del Imperio Romano, la libertad. No. Él vino a inaugurar su reino, a establecer su reino, pero era Dios. No podemos perder esto de vista. Este Jesús que celebramos, al que le cantamos, al que adoramos, lo hacemos porque Él es Dios. Ahora, lo maravilloso de esto, y eso es algo diferencial del cristianismo, es que Dios se hace hombre. Ese es el punto, yo creo, más importante. Ninguna de las religiones van a presentar a sus profetas siendo Dios y haciéndose un hombre, tomando un lugar aquí en este mundo como hizo Jesús. Era Dios mismo haciéndose hombre, tomando forma humana. Dice el Evangelio, porque esto estaba en el plan de Dios, en Gálatas 4:4, dice que cuando llegó el tiempo oportuno en el que esta segunda persona de la Trinidad, que es igual en esencia al Padre y al Espíritu Santo, irrumpía en este mundo, dice Gálatas 4:4, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, venido el cumplimiento del tiempo, lo leo exacto,
Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo como nacido de mujer, nacido bajo la ley. Tremendo. En el versículo 14 de Juan, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Primera de Juan, texto también impresionante. Es un texto muy interesante también el de Primera de Juan. Juan habla mucho desde otra perspectiva, ¿no? Como ha dicho Antonio. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 1, ya empieza diciendo: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Tremendo, ¿no? Dice que Moisés le preguntó a Dios que si podía ver su gloria. Y dice, no, porque vas a morir. Y ahora Juan dice, y nosotros vimos su gloria. ¿Cómo? Gloria como del unigénito del Padre. En Cristo estamos viendo la gloria de Dios, la imagen perfecta, la revelación. Podemos saber del amor de Dios, vamos a ver en Cristo el amor perfecto de Dios, la gracia de Dios, la verdad hecha carne. Tremendo, ¿no? El plan de Dios es algo que se nos escapa de la mente, que Dios, siendo grande, el creador de todas las cosas, venga a este mundo tomando una forma humana para rescatarnos. Lo veremos más tarde, ¿no? Él se hizo carne, nacido de mujer. El texto de Lucas, el evangelista Lucas 1:30, hay otros pasajes, pero Lucas 1:30 al 35, Mateo también lo recoge. Leemos ahí cómo fue, ¿no? Es uno de los relatos, Lucas 1:30 a 35, dice ahí el pasaje, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. Y el evangelista recalca esto. El niño que va a nacer por obra milagrosa de concepción del Espíritu Santo, eso va a ser santo, es el santo niño. Una intervención totalmente sobrenatural del Espíritu Santo que hizo que María se quedase embarazada, como hemos leído, pero garantizando que el santo niño no heredaría la naturaleza corrompida, afectada, que tenemos los seres humanos desde que Adán pecó. Génesis capítulo 3. Ese niño es humano, pero santo, sin pecado. Importantísimo. Filipenses 2, del 6 al 8, dice que Dios deja su gloria para venir a este mundo. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es tremendo, ¿no?, este pasaje. Otros pasajes que hablan de Dios haciéndose hombre, Isaías 7:14, también profetizado. Primera de Timoteo, también 3:16, podemos leer. No leo todos los textos para no ocupar mucho tiempo, si queréis después paso a las notas. Primera Timoteo 3:16 dice,
Oh, mira. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él fue manifestado en la carne. Hebreos 2, 14 al 18, también otro pasaje que habla, ¿no?, de cómo Dios deja su gloria para venir. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, habla de nuestra naturaleza, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Quién? El diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero ahí habla igualmente, Dios hecho hombre, semejante a nosotros. La Iglesia, ya allí en el siglo III, IV, en uno de sus credos, el credo de Atanasio, lo expresa de una manera, creo que clara, aunque tiene su manera de expresión antigua, ¿no? Pero mirad lo que dice ahí. Es pues fe recta que creamos y confesemos. Esto es una confesión, esto es lo que la Iglesia estaba manifestando, ¿no?, acerca de esto que estamos hablando. Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y es hombre de la sustancia de la Madre, nacido en el tiempo. Dios perfecto, hombre perfecto, con alma racional y carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Aunque Dios y hombre, fijaos esto, Cristo no es dos, sino uno. Uno no por conversión de la divinidad en carne, sino porque la humanidad fue asumida por Dios. Completamente uno. Importante ahora, no por mezcla de la sustancia, sino por unidad de la persona. Porque como el alma racional y carne son un hombre, así Dios y hombre son un Cristo. Un ser humano perfecto, sin dejar de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre, no 50-50, no, 100% Dios, 100% hombre, unido en una sola persona, Cristo, es lo que está diciendo. Algunos aspectos del nacimiento virginal, pues por medio del nacimiento de Jesús, Dios en su sabiduría, esto lo dice un escritor cristiano, que se llama Wayne Grudem, es uno de los teólogos, dice que nos muestra que para que podamos entender que Jesús era completamente Dios y completamente humano en su persona. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender este misterio de que Dios es Dios y hombre a la misma vez? Con un nacimiento humano. Y me gusta lo que explica, mirad, bueno, no lo he puesto, pero él dice lo siguiente: Cristo podría haber venido a la tierra de otras maneras posibles, sí o sí, claro, podría haber venido como hubiese querido. Pero ninguna hubiera unido tan claramente la humanidad y la deidad en una persona. Podría haber venido como humano completo, enviado desde el cielo a la tierra sin la intervención de ningún ser humano. Es decir, Dios podía haber creado a Cristo, a Jesús, y ponerlo en la tierra. Lo podría haber hecho perfectamente. Pero entonces, dice él, me parece interesante la reflexión, habría sido muy difícil para nosotros entender el hecho de que Jesús era completamente humano como nosotros. Si no ha nacido, si este hombre se hubiese presentado, si Dios hubiese hecho a Cristo y lo hubiese puesto, para nosotros sería raro. Sí, es humano, pero no es como nosotros realmente.
¿entendéis? Probablemente habría sido imposible que Dios hiciera que Jesús viniera a este mundo con dos padres humanos y con su plena naturaleza divina, milagrosamente unida a la humana en algún punto temprano de su vida. También lo podía haber hecho, ¿no? Nace de dos personas, un hombre y una mujer, nace y ahora le doy la naturaleza divina. Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros entender que Jesús era plenamente Dios, puesto que su origen fue como el nuestro en todo sentido. Esto nos ayuda a entender cómo Dios en su sabiduría ordenó una combinación de influencia humana y divina en el nacimiento de Cristo, para que su plena humanidad fuera evidente para nosotros por el hecho de su nacimiento y que su plena deidad también fuera evidente por el hecho de que su concepción en el vientre de María fue de manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo. Y es que muchas veces las cosas que Dios nos revela no son simplemente para demostrar que Él es Dios, sino para que podamos entenderle y conocerle. Qué bueno. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo Dios hace las cosas? Adaptando, revelándose, para que podamos entender los misterios de su gracia, ¿no? Tremendo, ¿no? Me parece interesante y la verdad es que tomé esta cita porque creo que la verdad es que tiene sentido, ¿no? Ahora nosotros podemos entender que es humano, pero también que hay algo sobrenatural, que también es divino, ¿no? No es la Biblia, pero es interesante. ¿Con qué propósito se hace hombre Dios? O se hace Dios hombre, perdón. ¿Con qué propósito se hace Dios hombre? Revelar al Padre, lo hemos visto. En Cristo podemos saber. Nadie puede ver a Dios. El unigénito se ha revelado, nos lo ha dado a conocer. Los atributos, la esencia, la manera de ser de Dios, sus principios, su verdad, viene revelado por Cristo, su gracia. Reconciliar al hombre con Dios, pagando la deuda del pecado, por supuesto. Eso es una de las cosas que estamos recordando también en esta mañana. Que Dios en su amor nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mirad otro pasaje de Colosenses, ¿no? En el capítulo 2 habla acerca de esto. Colosenses 2, 13 y 14. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, ¿no? También hay un texto bonito ahí que nos habla del rescate de Jesús. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿cómo? Por medio de Cristo, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores y tal, sigue diciendo ahí, ¿no? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? En fin, y hay otros pasajes. Pero también para dejar un modelo de vida, podemos tener un deseado perfecto a quien seguir. No seguimos a hombres, seguimos a Jesucristo. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 21, habla de esto, ¿no? Es un pasaje muy interesante. Primera de Pedro 2, 21.
Dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo sublime, perfecto, es Cristo. Ahí tenemos a quien mirar, a quien imitar. Es muy interesante esta palabra, dejándoos ejemplo. Esta palabra ejemplo es la palabra, yo no sé si vosotros, en mis tiempos existían los cuadernos de caligrafía. Eran unos cuadernitos pequeñitos que te indicaban cómo tenías que empezar a hacer las letras, ¿verdad? Y ahí estaba el ejemplo para que nosotros lo pudiésemos seguir. Esa es la palabra que se usa ahí, la idea. Seguir el ejemplo, ¿no?, de Cristo. Nos ha sido como el modelo al que podemos seguir. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6 también habla ahí del ejemplo que tenemos que seguir. Dice: el que dice que permanece en Él, porque podemos decir muchas cosas, debe andar como Él anduvo. Juan, la primera carta de Juan habla mucho de esto, de cómo se manifiestan aquellos que son hijos de Dios. Si dices que tienes a Dios, pero no andas como Él, dice que mientes, ¿no? Y ahí habla un poquito sobre ese asunto, pero es eso. Aquí tenemos, ha venido también, se hizo hombre para que nosotros podamos tener un ejemplo que seguir. Ser un sumo sacerdote compasivo, lo he leído antes en Hebreos 4:14, siendo hombre como nosotros sufrió lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nosotros, porque siente como nosotros, nos comprende, nos conoce. Ha sido uno de nosotros como humano. Y puede compadecerse, no es alguien frío que está intercediendo sin saber. Él sabe, intercede por nosotros delante del Padre, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, todas las cosas. Él es nuestro sumo sacerdote, es la figura de aquel que intercede delante de Dios, ¿no? Y es un juez competente, porque va a volver, como ha dicho Antonio. Estamos en el tiempo Estamos en el tiempo entre la primera y la segunda venida, pero va a volver como juez. Dice el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22. Dice: porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y esa expresión del Hijo del Hombre es muy interesante, verla en Daniel, capítulo, creo que 7. Ahí tiene Daniel una visión de un Hijo del Hombre que se presenta entre el anciano de día. Entonces en Mateo, cuando habla, ¿no?, habla mucho del Hijo del Hombre. Es un apunte ahí a este Jesús como aquel que va a reinar y que va a completar el plan de la salvación también, ¿no?, y todos los demás propósitos de Dios. ¿Por qué celebramos la Navidad? Arthur Pearson, escritor cristiano, lo definió así, también muy interesante. Jesús es absolutamente único en la historia, en enseñanza, en ejemplo, en carácter, una excepción, una maravilla, y es en sí mismo la evidencia del cristianismo. Me gustaría que escucháramos una canción, creo que son 4 minutos, antigua, pero donde Marcos Vidal resume muy bien esto que estamos comentando, ¿no?, de Jesús. Ese niño, se llama la canción El Niño de Belén. La podemos escuchar y ya después pues concluyo con el asunto.
Nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad? Por amor, por amor a ti. Hoy nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Escucha en esta hora la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder él juzgará tanta maldad, marcando frontera final, y todo el universo le podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá. Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un dulce hogar que él prepara ya. Yo creo que la verdad es que resume bien, ¿no?, lo que estamos hablando. Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Jesús dijo: a menos que creas en mí, morirás en tus pecados. Confucio dijo: nunca dije que yo era santo. Jesús dijo: ¿quién me acusa de pecado? Buda dijo: soy alguien en busca de la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Buda nunca dijo ser Dios, Moisés nunca dijo ser Jehová, Mahoma nunca dijo ser Alá.
pero Jesús dijo ser el verdadero Dios viviente. Por eso creemos y seguimos a Jesús y no a otros dioses. Por eso celebramos su nacimiento. Quiera Dios que, como ha dicho Marcos, pueda nacer también en tu corazón, en tu vida. Hay una nueva oportunidad. Navidad es una promesa y es un reto, una nueva oportunidad para acercarte a Dios. Que el Señor toque tu vida, toque tu corazón y pueda ser parte de ese pueblo, de esa iglesia que va hacia el lugar que Dios está preparando para nosotros. Señor, te damos gracias por el regalo precioso de tu Hijo, inmerecido, por supuesto, para nosotros, Señor. Pero tú quisiste, Señor, salvar al ser humano y lo has hecho a través de Cristo. No hay otro plan, no hay otro medio, solo en Cristo, por medio de la fe. Así que, Señor, te damos las gracias por este regalo perfecto que nos has dado por amor y esperamos, Señor, que otros también puedan llegar a este conocimiento de tu Hijo Jesús, puedan tener una relación especial, íntima, Señor, de verdadero gozo, de verdadera plenitud. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo a seguir siendo esa luz en medio de este mundo de oscuridad. Ser esos luminares, Señor, que alumbran la persona de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu provisión, por habernos hecho parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre,